El velado secreto del rapto, estás preparado para la verdad oculto en tu alma. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto, pero allí estaba yo, sentado en mi habitación, las piernas cruzadas, con la mente en calma, cuando un destello cegador de luz me atravesó. Sentí una energía desconocida, como si todo mi ser vibrara al unísono con el universo. Mis ojos se cerraron y la oscuridad se convirtió en un mar de visiones, todo comenzó una tarde gris. Las nubes atronaban, mi pecho estaba apretado. Un desasosiego me acompañaba, un eco vacío que resonaba en mi mente. ¿Qué hay más allá de esto?, me preguntaba mientras miraba por la ventana. La brisa se colaba, llevando consigo la fragancia de algo más grande. Esa noche, los sueños me llevaron a un bosque. Era un lugar irreal, los árboles susurraban secretos antiguos. Hojas brillaban con destellos dorados, y una voz suave, casi un canto, me envolvía. Estás buscando la verdad dentro de ti, decía. Pero, ¿qué verdad? La incertidumbre me ahogaba, el aire se volvió denso, desperté con miedo, como si la realidad se fragmentara. La luz del día no trajo respuestas, solo más preguntas. Empecé a notar señales. Un pájaro negro que cruzó mi camino, un susurro en la brisa que decía, despierta. Miradas curiosas de extraños en la calle, sus rostros reflejaban un temor que también sentía. Buscaba sentido, mientras meditaba, las visiones se intensificaron. Figuras emergían, luces brillaban frente a mí. El rapto, el vacío que sientes, es parte de ti, resonó la voz. Pero no entendía. ¿Qué significaba? Un deseo ardiente se apoderó de mí, encontrar la verdad oculta, la razón detrás de esa angustia. De repente, el silencio se rompió. Un grito. Una sombra se movió detrás de mí, y los latidos de mi corazón aceleraron. Miré por la ventana. El cielo estaba furioso, relámpagos danzaban. ¿Estás preparado para enfrentar lo que está oculto? Resonó otra vez, los vientos aullaron y sentí que el tiempo se detuvo. Todo mi ser se estremecía. ¿Era esto un aviso? ¿Una conexión a lo desconocido? No sabía si avanzar o volver a ocultarme en la sombra. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, eso realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El miedo a lo desconocido se aferraba a mí como una sombra inseparable. Esa noche, el tempestad exterior se reflejaba en mi interior. Me senté en el rincón de mi habitación, la luz tenue apenas iluminaba el espacio, y decidí enfrentar lo que había comenzado a gestarse en mi alma. La meditación comenzó a fluir, y con ella, las visiones regresaron. El bosque, una y otra vez, se materializaba ante mis ojos cerrados. Esta vez, sin embargo, sentí una fuerza más poderosa que antes, como si la esencia de aquel lugar me llamara. Caminé a través de los árboles, mis pasos resonaban en el suelo cubierto de hojas brillantes. Los susurros crecían en intensidad, convirtiéndose en frases que me hacían eco. La verdad está en la conexión. Al avanzar, vi una figura en la distancia, una mujer de cabello plateado que se mantenía de pie entre los troncos. Sus ojos brillaban con la luz de un infinito desconocido. ¿Quién eres?, le pregunté, y su respuesta llegó como un susurro que atravesó el viento: soy el reflejo de lo que buscas. Cada ser oculto alberga una parte de ti. La revelación me dejó paralizado. ¿Cómo puedo encontrarme si no sé quién soy? Mi voz tembló, y la mujer sonrió, mostrando una serenidad que deseaba poder alcanzar. La búsqueda de la verdad es el arte de descubrir tus sombras, dijo. En ese instante, el paisaje cambió, los árboles parecían traspasarse, y vislumbré fragmentos de mi vida pasados, momentos de felicidad, de tristeza, pero todos entrelazados por un hilo oscuro que me seguía. Todo lo que evades se transformará en tu carga,
continuó la mujer, mientras las visiones se tornaban más vibrantes. Valora la conexión con cada sombra, con cada miedo, con cada deseo. De repente, las imágenes me llevaron a memorias de mi infancia, momentos que había enterrado. Sentí el peso del olvido, la angustia que había tejido en mi vida, desperté de la meditación, el sudor perlaba mi frente. Ahora había una claridad que apenas comenzaba a abrirse paso. A medida que el día avanzaba, las señales se fueron acumulando. En el café donde siempre iba, escuché fragmentos de conversaciones de otros que hablaban de sus propios viajes, de luces y sombras. A cada paso que daba, la vida parecía conectada por hilos invisibles, cada mirada de extraños me decía que no estaba solo. ¿Cuántos llevaban la misma carga? Una noche, de regreso a casa, noté de nuevo esa figura del bosque en el reflejo de un escaparate. Mi corazón latía fuertemente mientras me acerca a la ventana. Y, al mirarla, esa mujer sonreía de nuevo, pero esta vez el espacio a su alrededor se oscureció, algo cambió en su expresión. Hay más que descubrir, murmuré para mí mismo, sintiendo que me estaba acercando a otra revelación. Las visiones y preguntas continuaron atormentándome, un ciclo interminable de búsqueda. En mi corazón, sabía que tenía que desentrañar lo que se escondía más allá de esa cortina de sombras. Con cada meditación, la voz interior se hacía más clara. ¿Qué más debía descubrir para liberarme de este ciclo? Era el miedo a enfrentar mi verdad lo que me mantenía prisionero. La incertidumbre se transformaba en una llama con cada descubrimiento. Entonces, el eco de la mujer resonó una vez más, cada respuesta traerá otra pregunta, y en ese vaivén, descubrirás tu verdadero yo. Y así, en la oscuridad de mi habitación, una nueva pregunta brotó en mi mente: ¿qué secretos de mi pasado aún yacen ocultos, esperando ser revelados? La noche siguiente, tras una jornada llena de reflexiones, decidí volver a la meditación, anhelando desentrañar los misterios que aún me atormentaban. Me senté en silencio, respirando profundamente, dejando que la calma envolviera cada rincón de mi ser. El aire estaba cargado de promesas y, en ese ambiente, el bosque comenzó a manifestarse nuevamente. Esta vez, sin embargo, el paisaje se sentía diferente, casi vibrante. Las hojas brillaban con un fulgor casi sobrenatural y los árboles parecían danzar al ritmo del viento. A medida que caminaba, los ecos del pasado se volvían más presentes, una sensación de nostalgia me envolvía, así como el susurro reconfortante de la mujer de cabello plateado. Su luz se había desplazado hacia una nueva dirección en el sendero, como un faro guiando a un barco a través de la niebla. ¿A dónde me llevas?, pregunté en voz baja. Sin embargo, no hubo respuesta. Sostenía la esperanza de que cada paso me acercara más a la verdad que buscaba. Pronto, un pequeño claro se extendió ante mí, y en el centro, un objeto reluciente atrajo mi atención. Era un espejo antiguo, su superficie reflejante estaba rodeada de flores silvestres que parecían vibrar con energía. Al acercarme, me di cuenta de que el espejo no solo reflejaba mi rostro, en su superficie, escenas de mi vida comenzaron a proyectarse, risas con amigos, días soleados en la playa, momentos que había guardado en lo más profundo de mi memoria. Pero también aparecieron sombras de dolor, lágrimas derramadas en la soledad. Sentí la dualidad de mi existencia. Tanto lo luminoso como lo oscuro estaba en mí. Este es el reflejo de tu viaje, resonó la voz de la mujer, que ahora parecía flotar a mi lado. Lo que ves aquí es lo que has sido y lo que eres. Pero también es lo que puedes llegar a ser. ¿Por qué me muestras esto?, le pregunté, confuso por la mezcla de emociones que me abrumaban. ¿Cómo puedo reconciliarme con esas sombras, al aceptar tu totalidad?, respondió. No puedes evadir lo que compone tu ser. Cada experiencia te ha forjado, y a través de ellas, encontrarás la libertad. Mientras hablaba, el espejo comenzó a mostrarme un camino, no solo del pasado, sino del futuro. Imágenes de mí mostrando compasión, compartiendo sabiduría, ayudando a otros a navegar sus propias sombras comenzaron a tomar forma. Aquella visión me llenó de una esperanza inesperada, una chispa de propósito. La mujer sonrió con una profundidad serena. El miedo es solo una sombra en el horizonte. Deberás enfrentarlo en un momento crucial de tu viaje. Desperté de la meditación con una sensación renovada. El eco de sus palabras resonaba en mi mente, y la idea de enfrentar mis miedos se convirtió en un mantra.
En mi vida cotidiana, las señales eran ahora más evidentes. Encontraba la belleza y el dolor entrelazados en cada interacción, como un recordatorio de que la vida es un tapiz de luz y sombra. Una mañana, mientras caminaba por el parque, vi a una niña en un columpio, riendo con pureza. En su risa, vi reflejado mi propio niño interior, pero también la angustia de mis recuerdos. La alegría contrasta con el sufrimiento, lo entendí de repente. Y esa alegría no se vigoriza sin la tristeza detrás de ella. Los días pasaron y, en cada meditación, me acercaba más a sobrenadar en mis propios tumultos interiores. Pero, al mismo tiempo, cada revelación generaba otra pregunta. Una noche en particular, mientras el cielo se impregnaba de estrellas, se me ocurrió, ¿estaba preparado para las sombras de los demás? La búsqueda de la aceptación era tan vital como la aceptación de mí mismo. Me pregunté, ¿qué sombras persiguen a aquellos que amo y que, sin saberlo, podrían reflejar mis propios miedos no resueltos? En esta búsqueda, ¿a qué profundidad debía zambullirme para encontrar la respuesta? La noche siguiente, el aire era electrizante. La luna, como un faro de conocimiento, iluminaba mi habitación mientras me preparaba para otra sesión de meditación. En mi interior, la mezcla de expectación y ansiedad se hacía palpable. Era como si las sombras de mis pensamientos compartieran un lenguaje antiguo, esperando ser desentrañadas. Al cerrar los ojos, la calma se disipó en la oscuridad y el bosque comenzó a reaparecer con su vibrante energía. Las hojas, aún resplandecientes, murmuran melodías enigmáticas y se movían con un propósito. Nuevamente, el sendero se desplegaba ante mí, guiándome hacia lo desconocido. Sentía que cada crujido del terreno bajo mis pies contaba una historia, un eco del pasado que necesitaba ser escuchado. A medida que me adentraba en el bosque, noté que los árboles parecían susurrar fragmentos de sabiduría, sus voces entrelazándose con el viento. Era como si el mismo entorno estuviera ansioso por comunicarme algo esencial. Entonces, de repente, un destello de luz me distrajo. Allí, entre la bruma, apareció una figura familiar, la mujer de cabello plateado, ahora rodeada de una neblina iridiscente. Hoy, el bosque tiene algo nuevo para ti, anunció, sus ojos profundos como pozos de conocimiento. Ven, sigue el sendero de las respuestas. Sin dudar, la seguí. El terreno se tornó suave y la bruma adquirió un matiz dorado, como si cada paso me acercara a un secreto primordial. Al poco tiempo, llegamos a un claro donde se alzaba un gran árbol centenario. Sus raíces se enredaban en el suelo con firmeza, como si partiese la tierra en busca de conexiones ocultas, mientras que sus ramas se extendían al cielo, tocando las estrellas. Este es el árbol de las verdades olvidadas, explicó la mujer, su voz reverberando en el aire denso. Aquí, cada hoja representa una vida, una historia, un miedo no confrontado. Intrigado, me acerqué y toqué el tronco del árbol. En un destello de luz, imágenes comenzaron a formarse en mi mente, caras de seres queridos, sus luchas y sus incertidumbres. Cada hoja parecía vibrar, resonando con las emociones que había ignorado, las historias que habían quedado atoradas entre la historia de mis propios temores. ¿Cómo puedo ayudarles?, pregunté, sintiendo el peso de su carga y el deseo de ser un faro de luz en su oscuridad. Al iniciarte en la comprensión de tus propias sombras, podrás vislumbrar las de los demás, respondió con ternura. Nadie puede ayudar a otro sin haber enfrentado primero el abismo de su propio ser. Un torrente de comprensión fluyó en mí, la conexión con las luchas ajenas se volvió clara. La soledad y el aislamiento son recursos que todos compartimos. Pero, en ese instante, sentí cómo se fragmentaba la línea entre mi viaje y el de los otros. Los rostros en mis visiones comenzaron a transformarse, convirtiéndose en espejos de mi propia alma. Mientras giraba hacia la mujer, vi que su mano extendía una hoja dorada hacia mí. Este es el momento de confrontar un miedo específico, dijo. Es un miedo que se ha entrelazado con tus sueños y esperanzas. ¿Estás preparado para ver lo que a veces prefieres ignorar? Con un nudo en el estómago, tomé la hoja. En ese acto, el bosque cobró vida, y todo se volvió un remolino de sensaciones. Desperté de la meditación, sobresaltado, la hoja aún en mi mente. ¿Qué miedo debía enfrentar? La presión del momento se instaló en mi pecho.
La visión del árbol se apoderó de mis pensamientos, ¿sería suficiente enfrentar mis propias sombras para ayudar a los demás? En este punto, me pregunté, ¿qué pasaría si la verdad que buscaba no solo residiera en mí, sino en cada sombra y luz que me rodeaba, en cada vida interconectada? ¿Era el camino de la comprensión colectiva el que me llevaría a desvelar el secreto oculto en mi alma? La noche siguiente, el aire se sentía más denso, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Los ecos del bosque aún resonaban en mi ser, pero la incertidumbre sobre el miedo que debía enfrentar persistía. Así que, al cerrar los ojos, me sumergí nuevamente en la meditación, con la esperanza de encontrar claridad. Al instante, el bosque volvió a rodearme, pero esta vez, parecía diferente. Las sombras danzaban con una luz tenue, como si las protagonistas de un acto nocturno se prepararan para revelar su esencia. La sensación de que el tiempo no tenía sentido se hizo evidente, cada paso que daba traía consigo un eco de mis pensamientos. A medida que exploraba el sendero, un susurro particular llamó mi atención. Se acerca, decía el viento, repitiendo palabras que sentía en mi interior. No eran advertencias, sino más bien un llamado a la interconexión. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza en anticipación. Finalmente, llegué a un claro iluminado por una pequeña hoguera. El calor emanaba del fuego y, en el centro, vi figuras danzantes que eran reflejos de mí mismo en sus distintos estados de ser, algunos alegres, otros melancólicos, desbordando una paleta de emociones humanas. Cada uno de ellos parecía estar en un baile eterno con sus sombras. Eres un viajero entre mundos, dijo una de las figuras, su voz resonando como un eco familiar. Era una versión de mí mismo, pero más antigua, más sabia. Lo que temes enfrentar es el espejo de tu propia esencia. Cada sombra que has evitado tiene su raíz en la comprensión de tu ser. La visión se volvió más intensa. Comprendí que cada figura representaba un aspecto de mí que había sido dejado de lado, el niño asustado que temía al rechazo, el soñador que dudaba de su propio potencial, y el guerrero que luchaba con la vulnerabilidad. Tienes el poder de unirlos, insistió la figura. Cada uno tiene algo que enseñarte. Miré profundamente en los ojos de mi reflejo. ¿Cómo puedo ayudarles, si también soy su prisión?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad en mi pecho. La figura avanzó hacia la hoguera y extendió una mano hacia las llamas. El fuego transforma. Al enfrentar lo que has reprimido, puedes liberarlos. Pero recuerda, la verdad es un fuego que quema y purifica. De pronto, el fuego creció en intensidad, y cada llama parecía ser un recuerdo latente que esperaba ser liberado. El calor me envolvió, y en ese momento, una lluvia de recuerdos comenzó a fluir en mi mente como un torrente. Recordé el momento en que había renunciado a una oportunidad por miedo al fracaso, la vez que perdí un ser querido y oculté mi dolor, las amistades desgastadas por malentendidos. Era una colección de sombras y luces que, al ser confrontadas, comenzaron a tomar forma. Cuando enciendas tu luz, también iluminarás la de los demás, dijo el reflejo, su voz llena de certeza. El viaje no está aislado, cada confrontación enciende la chispa en otros corazones. Sintiendo el impulso de actuar, una idea se afianzó, debía buscar a cada uno de esos fragmentos perdidos y guiarlos hacia la hoguera. Pero, simultáneamente, la duda surgió en mi mente. ¿Sería capaz de tolerar el ardor del crecimiento? El fuego, al final, ¿sería mi aliado o un devorador voraz? Desperté abruptamente, la sensación de la hoguera aún vibrando en mi interior. Estaba lleno de preguntas. ¿Cómo transformaría mis sombras y cómo podría ayudar a los otros a hacer lo mismo si temía el fuego de sus verdades? El bosque parecía latir en un eco colectivo, instándome a descubrir más. Miré hacia el amanecer que se filtraba a través de mi ventana. Mientras el sol comenzaba a elevarse, una nueva pregunta emergió en mi mente en forma de un susurro intenso. ¿Estoy preparado para encender el fuego en mí que revelará no solo mis verdades, sino también la luz oculta en los demás? El día se desdibujaba entre las sombras de las nubes grises mientras me sentaba nuevamente en meditación, resguardado en la penumbra de mi habitación. El eco del bosque aún retumbaba en mis pensamientos, y el dilema de enfrentar mis sombras se tornaba cada vez más apremiante. Comencé a respirar profundamente, dejando que el aire llenara mis pulmones y abriera mi ser, preparado para la travesía que sabía se avecinaba. Al cerrar los ojos, el bosque renació a mí,
surgiendo entre susurros de hojas y el canto lejano de criaturas nocturnas. Esta vez, el ambiente era más pesado, como si los árboles retuvieran secretos que clamaban por ser desvelados. Avancé por el sendero, en busca del claro que había iluminado mi corazón anteriormente. Cada paso se sentía más consciente, como si el bosque mismo me guiara hacia lo desconocido. Un súbito resplandor atrajo mi atención de nuevo, y al llegar al claro, vi que la hoguera centelleaba con energía vibrante, pero esta vez, el fuego había adoptado la forma de un portal radiante. Ante él, las figuras danzantes esperaban, pero estaban inmóviles, observando con una atención expectante. En su mirar se reflejaban emociones contradictorias, miedo, ansiedad y una curiosidad esencial. «Has venido a buscar respuestas», proclamó el anciano con su voz resonante, su ser irradiando sabiduría ancestral. «Pero recuerda, las respuestas que buscas no se hallan sin antes desear saber la verdad de ti mismo». «¿Cuál es el precio de esa verdad?», pregunté, sintiendo el peso de la inquietud en mi pecho. «¿Qué me exigirás a cambio de asomarme a lo desconocido?». El anciano sonrió con tristeza. «Los grandes misterios llevan consigo renuncias. Sin embargo, la liberación comienza en el momento en que decides entrar en tus propios laberintos. Ante esta hoguera, cada sombra albergada se convertirá en luz, y solo tú puedes elegir lo que estás dispuesto a enfrentar». En ese instante, mi mente se inundó de imágenes de momentos relegados al olvido, mis fracasos, decepciones y los fragmentos de relaciones olvidadas por el tiempo. Sentí el peso de cada recuerdo como una cadena que me mantenía atado, pero también noté una chispa de esperanza. Si los abrazaba, tal vez podría liberarme. Las figuras que había visto antes comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez, en lugar de una danza, se formaron en una cadena. Cada figura se conectaba con la siguiente, demostrando que sus emociones eran partes integrales de un todo. Me permití dar un paso hacia adelante, acercándome al fuego, sintiendo su calor acariciar mi rostro. «Deja que el fuego consuma lo que ya no te sirve», susurró una voz familiar, un eco del pasado que resonaba en mi interior. Era la voz de mi niño interior, aquel que había olvidado su fuerza. «Es tu tiempo para renacer». Sintiendo una oleada de valor, alcé mis manos hacia las llamas, y en ese momento, cada sombra comenzó a vibrar. Las llamas comenzaron a lamer mis manos con ternura, como si estuvieran listas para revelar no solo el dolor, sino también las lecciones que se escondían en él. Las figuras danzantes me miraron con orgullo y esperanza. Había un pacto tácito entre nosotros, enfrentar lo inenarrable y encontrar una nueva luz. Sin embargo, a medida que el fuego se intensificaba, una sombra oscura apareció al borde del claro. Era la figura de un monstruo, un reflejo amplificado de mis miedos más profundos. Respiraba con una furia densa que amenazaba con consumir todo lo que había logrado soltar. «¿Está bien dejarme entrar?», preguntó en un susurro desgarrador, con una voz que resonaba con la misma angustia que había sentido a lo largo de los años. Mi corazón se detuvo por un instante, cuestionando si podía permitir que esa oscuridad formara parte de mi viaje. «Enfrentar al monstruo es parte del proceso», me aduce el anciano. «A veces la aceptación es lo que más precisamos para desvanecer el temor». Con esta revelación, una pregunta se alzó en mi mente, resonando en la oscuridad como un eco distante. ¿Sería capaz de permitir que la sombra se manifestara, guiándome a un lugar de liberación y comprensión? ¿Podría hacer las paces con la parte de mí que tanto había temido? A medida que esa figura oscura se acercaba, pude ver detalles que antes eran borrosos. Su forma era un collage de mis miedos, fracasos y anhelos insatisfechos. En su mirada, la tristeza se mezclaba con la rabia, como si cada emoción reprimida clamara por reconocimiento. El aire se tornó pesado, y el fuego palpitaba con una intensidad que sugería que la verdad estaba a punto de revelarse. «Soy parte de ti», dijo el monstruo, su voz resonando como un eco sórdido en mi mente. «Desde que recuerdos me sellaste, he estado esperando a que busques la luz a través de la oscuridad. Temes lo que no comprendes, pero no soy tu enemigo. He vivido en tu sombra porque no te atreviste a escucharme». Las palabras comenzaron a instalarse en mi corazón, y comprendí que el enfrentamiento no consistía en una batalla, sino en un diálogo. «¿Qué es lo que deseas que sepas?», le pregunté, sintiendo que cada palabra requería un sacrificio de orgullo. «Deseo que reconozcas tu dolor», respondió, su voz bajando a un susurro más suave. «Las inseguridades que te paralizan,
las decisiones que tomaste desde el miedo. Solo cuando las enfrentes me liberarás de ser tu sombra. Te he servido de refugio, pero ahora quiero ser tu maestro. Hay lecciones que aún no has aprendido. Repasando mis recuerdos, reviví momentos de mi vida en los que había permitido que el miedo dictara mis decisiones. Las veces en las que la angustia me había mantenido en un ciclo de autocompasión y renuencia a cruzar fronteras. Sentí como ese monstruo contenía en su ser la sabiduría de lo que había perdido por dejarlo incontrolado. La hoguera a nuestro alrededor se adaptaba, danzando como si estuviera sintiendo cada emoción liberada en el espacio. Las figuras de la cadena, testigos silenciosos, comenzaron a murmurar, alentándome con una melodía que resonaba en mi interior como un mantra. Es momento de soltar, decían, es momento de sanar. El monstruo se acercó aún más, hasta que estuvo a la distancia de un susurro, y una sensación de compasión comenzó a llenar el vacío entre nosotros. Toma mi mano, invitó, extendiendo una garra que se transformó en un gesto de esperanza. Acepta las partes de ti que has rechazado, y juntos, podemos encontrar el camino hacia la luz. Con dudas, extendí mi mano hacia él, y en el momento en que nuestras manos se encontraron, el fuego crepitó con fuerza, dando paso a una explosión de luz que inundó el claro. Las sombras comenzaron a disiparse, iluminando rincones oscuros de mi alma. En esa conexión, la fiera se desvaneció en una esencia más suave. No era un monstruo, sino el guardián de mis verdades no dichas. Debes permitirte sentir lo que temes, insistió la voz del anciano, guiando mis pensamientos. Dentro de esa aceptación yace tu verdadero poder. Fíjate no en el miedo frente a ti, sino en el amor que te impulsa a enfrentar cada sombra. Mientras el frío de la noche se desvanecía y una cálida brisa envolvía el claro, nuevas visiones comenzaron a presentarse ante mí. Imágenes de la vida que había soñado, las relaciones que deseaba cultivar y las visiones de un futuro donde el dolor no gobernara, sino que se transformara en fuerza. ¿Qué pasaría si abrazaras tus miedos? En lugar de huir de ellos, pregunté, buscando un eco de respuesta en el aire que ahora se sentía ligero. A cada paso que des hacia la aceptación, te aproximarás más a ser quien realmente eres, murmuró el anciano, sonriendo con complicidad. La verdad que busca tu alma no está fuera de ti, sino en la conexión con cada fibra de tu ser, incluso las más oscuras. Sentí que el camino comenzaba a despejarse ante mí, el fuego en el centro del claro iluminando el sendero hacia lo desconocido. Pero había algo más, una visión en el horizonte, una nube de incertidumbre aún no explorada. ¿Era posible que hubiera aún más sombras esperando ser enfrentadas, lecciones por aprender que redefinirían mi esencia? ¿Y si el verdadero viaje apenas comenzaba ahora que me había atrevido a enfrentar al monstruo? Con esa pregunta resonando en mi corazón, miré hacia él. Portal radiante del fuego, preparándome para dar el siguiente paso en mi viaje. Con un último vistazo a la sombra que había sido mi compañero temido, me adentré en la luz que emanaba del fuego. Cada paso resonaba como un tambor en mi alma, marcando el compás de mi transformación. La claridad inusitada envolvía cada rincón de mi ser, disipando la niebla de la confusión que había nublado mi visión por tanto tiempo. A medida que cruzaba el umbral, el entorno se transformó. El claro y el fuego se desvanecieron, reemplazados por un vasto paisaje. Era un campo interminable de flores silvestres de colores vibrantes, cada pétalo reflejando las emociones que había desdeñado, pero que ahora florecían en un glorioso estallido de vida. Los rayos del sol se filtraban a través de suaves nubes, dándome la sensación de que la luz no solo iluminaba el mundo exterior, sino también el rincón más profundo de mi alma. De pie en medio de este paraíso, sentí una conexión intensa con cada una de las flores. Era como si sus raíces se entrelazaran con mis miedos y anhelos, creando un tejido de experiencias que me hablaban con un susurro a una voz familiar. Estás aquí para recordar, flotó en el aire, como un eco de la verdad olvidada, cubriendo una distancia infinita. Vislumbré una figura que se acercaba. Era otra versión de mí, una manifestación de lo que podía llegar a ser. Sus ojos brillaban con una luz serena, reflejando la aceptación y el amor que en ese momento apenas comenzaba a comprender. Soy la esencia de tu ser auténtico, dijo esa versión de mí mismo, cada palabra vibrando con fuerza. He estado esperando que te reconozcas en mi presencia. ¿Quién eres?, pregunté, aturdido por la revelación de esta nueva y brillante identidad. Soy el resultado de tus decisiones valientes, respondió, sonriente.
Los pasos que has tomado hacia el autodescubrimiento, el abrazo a tus verdades oscuras y la voluntad de avanzar pese a las incertidumbres. Ven, acompáñame y explora lo que la vida tiene para ofrecerte. Con cada paso que daba hacia esta nueva versión de mí mismo, una oleada de posibilidades comenzó a florecer. Las visiones de mis sueños no cumplidos no eran simplemente ecos del pasado, sino semillas que podían ser alimentadas con amor y valentía. Imaginé proyectos que alguna vez consideré imposibles, amistades que anhelaba cultivar y aventuras que siempre había evadido por miedo al fracaso. ¿Cómo enfrento lo que aún no he curado?, pregunté, sintiendo el peso de las responsabilidades que aún llevaba a cuestas. Con amor y un deseo genuino de entenderte, respondió, su expresión desprendía una calidez que era tanto reconfortante como desafiante. El viaje no termina aquí. Cada emoción que sientas es una lección, un maestro que te guía hacia la expansión de tu ser. De repente, el paisaje empezó a cambiar nuevamente, las flores comenzaron a desplomarse en un torrente de color que se transformaba, como la niebla que se disipa al amanecer. Nuevos senderos emergieron, cada uno dirigiéndose hacia un horizonte incierto. A lo lejos, una montaña se alzaba, majestuosamente desafiante. Parecía ser el destino final de este legajo de aprendizajes y autodescubrimiento. Me detuve un momento a observar. ¿Qué hay en la cima de esa montaña?, pregunté, con un sentimiento de reverente curiosidad. Solamente tú puedes descubrirlo, respondió mi reflejo, y la sujetó con firmeza. Esa montaña simboliza tu viaje hacia el ser completo. Puede que esté llena de retos, pero cada paso está nutrido con el conocimiento y la valentía que has cultivado. El verdadero secreto no es solo llegar a la cima, sino todo lo que aprendas mientras escalas. Mientras me preparaba para avanzar, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo un susurro familiar. Recuerda, cada sombra que enfrentas es solo otro aspecto de ti que mereces ver. La verdad más profunda y hermosa puede estar oculta en las lecciones más desafiantes, y así, con el corazón latiendo de emoción y temor, miré la montaña que se erguía ante mí, preparándome para el ascenso. Sabía que en ese viaje había más que el simple acto de escalar. Había una búsqueda de redención, comprensión y autenticidad. ¿Podría realmente enfrentar lo que aún no estaba listo para aceptar? ¿Estaba mi alma preparada para descubrir la verdad que había permanecido velada por tanto tiempo? Con el corazón latiendo con fervor, di un paso adelante hacia el sendero que se dibujaba en la ladera de la montaña. La tierra bajo mis pies era firme, pero cada paso resonaba en mi interior como un recordatorio de las verdades a las que me estaba acercando. La figura que me había guiado hasta aquí me observaba desde una distancia, una sonrisa cómplice en sus labios, dándome el valor necesario para continuar. A medida que avanzaba, el aire se hacía más fresco y las flores del campo se convertían en rocas cubiertas de musgo y líquenes. La belleza del paisaje no había desaparecido, pero su forma se transformaba. Las vibrantes flores se reemplazaban por orgullosas y resistentes formaciones naturales que, a su modo, también contaban historias de lucha y perseverancia. Me sentí unida a esas piedras, como si sus arrugas fueran las cicatrices de mis propias batallas. En el camino, noté grabados en la roca, figuras talladas que parecían relatar eventos de tiempos pasados. Cada uno era un reflejo de experiencias humanas universales, amores perdidos, esperanzas fallidas, momentos de una profunda alegría. Las evocaciones de estas emociones resonaban en mi ser. ¿Qué significan para mí?, me pregunté. El viento respondía con un suave murmullo, un anticipo de la sabiduría que podría encontrar en la cima. Y allí, en el siguiente recodo, descubrí un pequeño altar, construido con las piedras del lugar. Colocado entre ellas había un objeto brillante, un espejo. Cautivada, me acerqué y, al asomarme, no vi solo el reflejo de mi ser, sino un caleidoscopio de mis emociones y experiencias. Los recuerdos pueden ser un espejo, resonó de nuevo la voz de mi esencia, que te muestra no solo quién fuiste, sino todo lo que puedes llegar a ser. Me acerqué un poco más, y al mirarme me vi en diferentes etapas de mi vida, desde los momentos de ternura infantil, hasta las luchas que habían marcado mi adolescencia, y finalmente, el presente que aún estaba por despegarse. ¿Por qué es tan difícil aceptar lo que veo?, pregunté, sintiendo el nudo en mi pecho apretarse. ¿Por qué sigo aferrándome a las sombras de mis decisiones pasadas? Porque temes la vulnerabilidad, respondió el espejo, su superficie titilando en un patrón hipnótico.
Pero al aceptar cada fragmento de ti, incluso aquellos que te hacen sentir incómodo, comenzarás a encontrar tu verdadero poder. La vulnerabilidad no es debilidad, es una puerta a lo que resuena en lo más profundo de tu ser. Tomé un profundo suspiro, sintiendo que algo dentro de mí se movía. Mirando mis ojos, en el reflejo ya no veía un ser avergonzado de sus cicatrices, sino una esencia digna de amor y compasión. Pero, como siempre, la pregunta aún colgaba en el aire: ¿cómo puedo abrazar mi vulnerabilidad sin caer en el abismo de la tristeza que temo? Justo entonces, el espejo se nubló y la imagen se difuminó. En su lugar, apareció una figura familiar, evocando antiguos recuerdos de mi niñez, un ser querido que había significado el mundo para mí. Sorprendida, me dije a mí misma: no puedo cambiar el pasado, pero quizás su recuerdo pueda ayudarme a sanar. Se me presentó una visión de reconciliación, de amor incondicional del pasado que aún vibraba en mi interior. Con este nuevo ensal brotando en mi mente, sabía que debía continuar el ascenso. Cada paso que daba hacia la cima, sentía cómo me liberaba de las cadenas invisibles que habían estado aprisionando mi espíritu. Pero la montaña seguía siendo un enigma y la cima aún se escondía entre las nubes. ¿Cuál será la próxima verdad que deberé enfrentar?, me pregunté en voz alta a medida que continuaba mi travesía. El eco de mi pregunta se dispersó como un susurro entre las piedras, prometiendo que la respuesta llegaría en su momento. Cada paso me acercaba no solo a la cima, sino a descubrir la conexión entre mi vulnerabilidad y mi fuerza interna. Todo lo que quedaba era continuar el viaje y permitir que las revelaciones florecieran, una a una. Mientras ascendía por el sendero, una mezcla de anticipación y temor burbujeaba dentro de mí. El aire se volvía más fresco y el sonido del viento creaba sinfonías de esperanza en mis oídos. Me detuve un instante para mirar hacia atrás, observando el camino recorrido, cada paso un eco de mis luchas, mis caídas, pero también mis triunfos. Mi corazón latía con fuerza, incapaz de evitar la pregunta que resonaba en mi mente: ¿qué me esperaba en la cima? Finalmente, alcancé una plataforma amplia, un claro que se extendía como un lienzo en blanco, iluminado por la luz del sol que se filtraba a través de las nubes. Y allí, en el centro, un espejo aún más grande que el anterior me aguardaba, sus bordes decorados con intrincados grabados que contaban historias de transformación y autodescubrimiento. Con hesitación, me acerqué y contemplé mi reflejo. Al mirarme, no vi solo una figura, sino una amalgama de mi historia. Vi mis propios ojos, pero en ellos estaban las cicatrices del dolor y la tristeza, así como la luz resplandeciente de la esperanza y la posibilidad. Y mientras meditaba en mi imagen, comprendí que el espejo no solo reflejaba mi rostro, sino la esencia de mi ser íntegro, aquel que había ido construyendo a través de cada desafío, cada sombra que había enfrentado. ¿Qué necesitas de mí?, murmuré, y esa vulnerabilidad resonó en el aire. Fue entonces cuando el espejo comenzó a brillar, su superficie se aglutinó y, como si una ventana se abriera, imágenes empezaron a fluir. Vi a cada una de las figuras que había encontrado en mi camino: la mujer de cabello plateado, el niño asustado, el monstruo, todas partes de mí que habían estado escondidas en las sombras. Cada uno parecía esperar mi aceptación, anhelando ser integrado en la totalidad de quien soy. Algunos ven tristeza en la vulnerabilidad, otros ven una debilidad, resonó la voz familiar del anciano. Pero tú, ahora, sabes que la verdadera fuerza nace de la aceptación. Cada emoción rechazada se convierte en carga si no le das voz. Cuando comprendas el poder de tu vulnerabilidad, la libertad te encontrará, y en ese instante, la revelación atravesó mi corazón como un rayo de luz. La plenitud de mi ser no radicaba solo en la conquista de mis sombras, sino en el abrazo de lo que me había hecho humano: la tristeza, el miedo, las cicatrices profundas y los momentos de luz. Cada uno de ellos es parte integral de mi viaje, como las raíces que alimentan un fuerte y robusto árbol. Me senté en el claro, rodeada por la quietud constante de la montaña. Cerré los ojos y dejé que las emociones fluyeran. Permití que el dolor que había guardado se manifestara, y al hacerlo, sentí una ligereza que comenzaba a despojarme de esos lastres invisibles. Las memorias viejas parecían disolverse en el viento, llevándose las amarras que me habían mantenido prisionera. Las visiones de amor perdido y los sueños rechazados comenzaron a transformarse en lecciones, cada lágrima derramada una semilla para el crecimiento. Poco a poco, comprendí que al encarar la vulnerabilidad,
Estaba no solo sanando mis propias heridas, sino también creando un espacio para que otros hicieran lo mismo. La interconexión de nuestras experiencias es lo que nutre el florecimiento del alma. Con cada respiración, sentí que mi esencia comenzaba a alzarse, autorreconociéndose en un vasto universo de posibilidades. Cuando finalmente pude abrir los ojos, la montaña ya no se alzaba como un obstáculo, sino como una invitación. Whispers of the past whispered hopes of the future, and I understood that the continuing journey was as vital as the destination itself, y así, en la cima de mi propia montaña, rodeada de luz y verdad, comprendí con claridad que la verdadera revelación nunca fue el miedo que había encontrado, sino el poder que reside en mi capacidad de abrazar cada faceta de mí mismo. Al final, lo más profundo y poderoso de toda esta travesía no era simplemente la búsqueda de respuestas, sino el viaje de regresar a mí misma, descubriendo que el amor y la vulnerabilidad son las llaves que desbloquean el camino hacia la paz interior, y mientras el sol se ponía, me quedé allí, en ese claro sereno, sintiendo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando. Así, cada paso adelante se volvería un acto de amor, y el eco de mi alma resonaría con una verdad atemporal. En la aceptación de nuestra total humanidad, encontramos la paz que siempre ha estado a nuestro lado.